Compartida, FM 105.1, una radio cristiana para todos. Que Dios bendiga a todos lados, amigos de la radio que están conectados. Estamos una vez más aquí en vivo, transmitiendo por todos los puntos y medios que podemos llegar a tu hogar. Estamos ahora junto a alguien que ha experimentado el poder de Dios en nuestras reuniones de poder y milagro aquí en Devolviendo Vida de William Morris, Buenos Aires. ¿Y cómo es su nombre? Dígale a la audiencia, por favor. Marcela Martínez. Marcela Martínez, usted cuando llegó a nuestras reuniones de poder y milagro después de mucho tiempo, ¿qué estaba experimentando? ¿Qué estaba practicando? ¿A qué usted estaba intrometiendo su vida? Y esto trajo mucho daño. Y había empezado a experimentar por curiosidad todo el tema del tarotismo. Que de a poco, bueno, una cosa lleva a la otra y llegué a un estado en el que no podía controlar lo que me estaba pasando. Terminé en un estado de depresión muy grave, muy triste. Pero a ver, discúlpeme que le interrumpa, hablemos a la audiencia. Usted no solo fue por curiosidad hacerse tirar las cartas, usted empezó a estudiar y empezó a practicar y se convirtió en una tarotista. Sí, llegué a yo tirarle las cartas a los demás, a gente conocida. Me arranqué por mis familiares, que creo que eso fue lo peor que hice, fue la peor decisión que pude haber tomado, porque se experimenta un lado espiritual muy oscuro. Las primeras veces que yo empecé a ejercitar, sentía realmente que algo muy oscuro me cubría, literal, algo oscuro, en el que yo al principio no entendía, pero con el correr del tiempo cada vez se fue haciendo más pesado, y al punto de sentir una opresión en la cabeza, en el pecho, que no me dejaba respirar. Entonces podemos seguir confirmando, mi querido amigo de la radio, que esto, conforme a la Sagrada Escritura, que ante los ojos de Dios es abominación, pero también trae un gran mal, porque aquí nuestra hermana Marcela está testificando de las consecuencias a causa de introducirse en el mundo de los espíritus y poder querer practicar la adivinación a través del tarot y todo tipo de actividad espiritual oscura. Y ahora, ¿esto en qué desenvolvió? ¿Qué ocurrió con su vida después de practicar todas estas artes oscuras? Cuente para la audiencia, por favor. Y el tema de querer saber más de lo que Dios quiere que sepamos, yo entendí que está mal, que no está bueno saber más de lo que hay que saber. Es una mochila muy pesada que no todos estamos dispuestos a cargar, ¿no? Hay gente que, bueno, elige ese camino y lo sigue. ¿Y qué ocurrió con su estado anímico después de todo esto? No, caí en depresión. ¿Y qué pasaba con su vida? ¿Cómo era su vida antes de llegar a nuestra iglesia? Y no, llegué muy mal, muy triste, muy sola, o sea, me agobiaba el tema de la soledad. Era algo como que no sé por qué, estaba con gente, estaba con mi familia, pero me sentía sola, igual. Y bueno, y a empezar a ir a la iglesia y a tener comunión con Jesús, ¿no? Buscar de corazón. De a poquito me fue liberando, me fue restaurando. Todavía siento que estoy en plena restauración. Me pasa, lo siento. Cada vez que voy a la iglesia, lo único que hago es llorar. Yo creo que de alguna manera es como que Dios está limpiando el alma, ¿no? O sea que el Espíritu Santo obró en su vida en una de nuestras reuniones de poder y milagros. Dios la hizo libre, le hizo renunciar al tarot, le quitó la depresión y usted ya no practica más ninguna de esas cosas. No, de hecho tiré todo. Se estropeó todo eso que usaba. Sí. Lo destruí, lo tiré, tomé conciencia que estaba mal y bueno, o sea, no es solo en una reunión, en todas las reuniones que voy siento, ¿no? La presión. Dios la está liberando. Me sigue liberando, me sigue limpiando. Usted ya renunció completamente a todo. Sí. ¿Y cómo se siente ahora? Cuente para las personas que están de aquel lado. Me siento en paz,
siento paz. ¿Usted no tenía paz? No tenía paz. Ahora tiene paz. Ahora tengo paz, sí. Pero la paz verdadera, ¿no? Esa que es de adentro. Paz en la mente, paz para dormir, porque estaba tomando pastillas para dormir. ¿Usted tomaba pastillas para dormir? Sí, llegué a tomar pastillas porque no podía dormir. Los espíritus malignos la atormentaban por las noches. Y sí, era algo que pareciera que la cabeza no se apagaba nunca, era como un motor recalentado. ¿Y qué aconteció con esas pastillas ahora? No, nunca más las tomé. O sea que podemos decir que Dios hizo otro milagro más en su vida. Sí. Gloria porque, a Dios. No necesité más desde el primer día que empecé a ir en la iglesia, y que la verdad que los primeros días fueron difíciles porque salía de la iglesia como que me dolía mucho la cabeza y parecía que me habían pateado la cabeza, literal, que eso era lo que sentía, pero bueno, yo seguía yendo igual porque sabía que Dios estaba trabajando en mí. Pero desde el primer día que empecé a ir a la iglesia me acosté y pude dormir a la noche con una paz y no sé, sentía que hasta podía respirar profundo, que el aire, el oxígeno entraba en mi cuerpo. O sea, experimenté un montón de Entonces, cambios. ahora podemos confiar que Dios ha hecho un milagro en su vida, total, espiritual, la liberó y ahora usted es otra persona. Sí. Gloria a Dios. Así que, mis amigos, usted que está de aquel lado, un testimonio más del poder de Dios. Y como dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo lo animo a usted que está de aquel lado a seguir en sintonía y a poder participar en nuestras reuniones de poder y milagros aquí, en Diagonal de Mayo 3219, entre Galeno y Levalle, William Morris, provincia de Buenos Aires. Así que seguinos por el www.devolviendovida.com.ar. Te saluda y te bendice tu amigo, el pastor Marcelo Olivastro. Muchas gracias, Marcela, que el Señor la bendiga. Muchas gracias. A seguir en sintonía. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. Sí, Señor. FM Aleluya. 105.1. Gracias, Señor. Seguinos en Bendecimos tu www.devolviendovida.com. Facebook, Radio Devolviendo Vida, FM 105.1. Instagram, Radio Devolviendo Vida, FM 105.1. Twitter, @Radio DB 105.1. Una radio cristiana para todos. Canal de comunicación 11 62 22 3386. Envíanos tu mensaje. Devolviendo vida con el pastor Marcelo Olivastro. De lunes a sábados, a partir de las 23 horas, el programa que es parte de tu vida. Devolviendo vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro. Somos la radio que te une a Dios. Escucha siempre tu palabra de aliento. Radio Devolviendo Vida 105.1. Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición del programa que es parte de tu vida. Devolviendo vida. Hoy recibís esa respuesta que esperabas. Hoy, tu vida cambia. La palabra de Dios siempre presente. No estás sola, no estás solo. Hoy, oramos por tus peticiones. Conectate. Facebook, Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Devolviendo vida.
Que el Señor bendiga a todos los amigos de la radio. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Y estamos aquí, claro que sí, compartiendo una vez más este programa que llega a cada hogar, a cada familia, a cada lugar donde te encuentres, con la palabra de Dios, escudriñando la Sagrada Escritura sin salirnos de ahí, porque seguramente ese es el alivio para toda persona. Esa es la gracia que podemos conseguir a través de Dios. Y claro que sí, como Jesús dijo y él leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto es palabra de Dios y usted también puede recibirla en esta noche. Me postro ante ti como ofrenda a tu amor, rindo todo a tus pies, confío en ti, confío en ti. Cantos de liberación rodearán mi corazón. Y mis queridos amigos y mis queridos hermanos, compañeros de la gracia, simpatizantes de la fe, una vez más conectados con Dios, llenos del Espíritu Santo, trayendo la palabra viva del Señor a los corazones, claro que sí, y trayendo este mensaje de esperanza. Vamos a continuar con el estudio de la Biblia. Anoche quedamos ahí, dejamos picando ahí la parte del estudio bíblico, y hoy vamos a continuar con este estudio de Biblia después de un miércoles sorprendente donde te puedo estar conectado con la radio, escuchando un montón de programas en vivo, escuchando la palabra del Señor, que es realmente algo maravilloso poder contar con la palabra de Dios en un medio de comunicación masivo como es la radio. Y en esta ocasión, y como en cada programa, gloria a Dios, en vivo, el Facebook Live, por ejemplo, o aquellos que nos están escuchando por la aplicación, la app de la radio, quizás también alguno conectado, como por ejemplo, vamos a entrar en nuestra aplicación, como Rodrigo, por ejemplo, que dice: Rodrigo, saludos a la iglesia, siempre escucho el pastor. Bueno, acá estoy. Él me predicó el evangelio hace 3 años en el aeropuerto de Salta. Mirá, bendiciones. Hablo con tanta gente, ¿no? Que bueno, mira, acá hay un oyente, bueno, que recibió a Cristo, seguramente, está escuchando siempre la radio, y bueno, se ve que me ha cruzado en alguno de esos viajes, me lo he cruzado, y he podido conversar con nuestro querido amigo Rodrigo Otrera. Así que le mandamos un saludo, lo bendecimos, y desde acá le mandamos un abrazo a la gente de Salta, Jujuy, todos los que estén conectados. Saludamos también y bendecimos a nuestra querida hermana Eva Jiménez, que hoy estuvo en su programación, un lujo. Toda la bendición de Dios para Eva, para nuestro hermano Ricardo, que es un vecino de la iglesia, también, gloria a Dios, para la gente del grupo de adoración que provoca liberación, nuestro hermano John Michael Ministren, ahí lo bendecimos, a Joy Michael, que después vamos a estar pasando un tema de él, al pastor Gary Elías de Tucumán, nuestra hermana Silvia Jaime, a Fernando Fuseneco, toda gente que manda mensajes de WhatsApp a la radio. También vamos a estar orando, Mari Tevez, por su yerno. Vamos en el nombre de Jesús para que aparezca, que el poder de Dios pueda bendecir en el nombre de Jesús la vida del yerno que estaba internado con algún problema y él se escapó. Así que vamos a estar clamando, Mari. Después vamos a compartir esto, amén. Vamos a bendecir también y este momento difícil de Mari Tevez. Bendiciones para todos los amigos de Facebook Live que están conectados, como Sixta de Jesús, mi amigo el pastor Lucho Infante, que todavía le debo la llamada. Justo me estaba llamando cuando estaba en el avión, estaba por despegar, tuve que poner el avión el teléfono en modo avión. Dios bendiga a nuestro querido pastor Lucho Infante de Santiago del Estero,
que este año tenemos que encontrar, pastor, ¿eh? Este año lo tenemos que encontrar porque ya te vengo prometiendo hace un montón. Fernanda Beccio, desde Córdoba. Marcela, desde William Morris. También a Marcela Martín. Estamos escuchando el testimonio impactante del poder de Dios. Cómo Dios la hizo libre en este tiempo y el poder de Dios actuó sobre su vida. Y esto es lo que está pasando, donde está la fe, donde están los hijos de Dios predicando la verdad del Evangelio, las señales alcanzando a través de los milagros. Así que bendecimos a cada amigo de la radio, bendecimos a los amigos como Rodrigo, que manda un mensaje, que bueno, nos hemos encontrado en Salta hace 3 años, dice, y testificaba que le prediqué el Evangelio. Sé que habrá aceptado, no me acuerdo la cara física, pero habrá aceptado al Señor ahí en el aeropuerto y ahora se convirtió en un no más del cuerpo de creyentes. Hermanos, y qué importante que usted y yo estemos en el cuerpo de creyentes, y qué importante que usted y yo podamos permanecer en ese cuerpo y también ser parte, ¿no?, de los que un día van a partir a la gran patria celestial. Anoche quedamos en el capítulo 26, terminábamos con la descripción del candelabro de oro, que significaba la luz del lugar santo, que era el lugar de adoración. Ahí está nuestro hermano John Michael también, Miguel Aricea, le mandamos un abrazo, que Dios te bendiga, Miguel, un abrazo desde aquí. También saludamos a Eva, que nos manda un audio. A ver, aquí se va. Tenía un poquito de temor ¿Qué te pasó, Eva? No sabía cómo encabezar la palabra. No, pero salió bárbaro. Como estaba un poquito tomada todavía el pecho, los bronquios. Pero bueno, después me puse fuerte y... Vamos, Eva, bueno, todavía. Después de la oración salió todo bien. Así Gloria que gracias al Dios. Señor, que siempre está pendiente. Vamos, Eva, porque sos una guerrera de Dios. Estaba muy bien, el programa estuvo todo muy lindo. Bueno, la bendecimos a Eva, que se recuperó de su bronquitis. Bueno, estamos en vivo, 11-6222-3386. Vos también podés mandar tu WhatsApp de audio, como lo hizo nuestra hermana Eva Jiménez, que hoy estuvo en vivo aquí en la radio. Hermanos queridos, compañeros de la gracia, simpatizantes de la fe, damos bienvenida también a nuestra hermana Andrea, que se conecta ahí, gloria a Dios, a través del Facebook Live. Y como lo dije hace unos instantes, estábamos, claro que sí, conectados y habíamos descrito el candelabro de oro, ¿no?, que estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir también a ver, ¿no?, y a describir, a continuar con lo que dejamos del programa de ayer, el capítulo 26, ¿verdad? Y dice que en el capítulo 26 del libro de Éxodo, los temas son ahora las cortinas del tabernáculo, ¿no? Antes de esto se mencionaron algunos materiales de los cuales Dios dio la indicación a Moisés, ¿no?, como el lino, el pelo de cabra, las pieles de carnero, también de marsopa, o que sería un tejón, si usted quiere, un tejón. No sé si usted vio Narnia, bueno, el tejón es el que aparece ahí cuando se encuentra con la pequeña Liz, ahí creo que Liz, ¿no? Bueno, las tablas para el tabernáculo y el velo o la cortina para el arca, ¿no? Y todo esto muy, pero muy detallado. Dios había dado instrucciones. Estuvo muy bueno, dice Sixta de Jesús, Eva, el programa, así que bueno, bendecimos a Sixta, que es una fiel oyente de la radio, y que pronto la vamos a tener abriendo una obra en Formos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, la escuchó y estuvo muy bueno, dice, gloria a Dios. Así que le decimos a Eva que se ponga contenta, porque ahí Sixta de Jesús dice que escuchó el programa y estuvo muy bueno. Bueno, la gente da testimonio. Vamos a estar orando. Mari, vamos con fe en el nombre de Jesús. Mari pide por ese favor de milagro para que aparezca su yerno que se escapó. Él estaba internado en un lugar de salud mental allí en Avellaneda. Hermanos, entonces las cortinas del tabernáculo, volviendo al capítulo 26 que dejamos ayer pendiente, sobre el mismo tabernáculo había 4 series de cortinas. ¿Por qué? La primera era de lino y cubría la parte del tabernáculo que medía 12 metros, ¿no? Esta descripción, ¿no?, que marca la Biblia. Usted dice, pastor, ¿de dónde se saca todo eso? Bueno, acá está el cuadrito, en la Biblia, está en la Biblia. Entonces, y 12 metros y medio de largo, por 2 metros de ancho.
esta cubierta de lino descendía por lados de la tienda de reunión, o sea, pero no se permitía que esto pudiera tocar el suelo. Mire lo meticuloso, ¿no? Y lo detallista que era el Señor, ¿no? Y a veces nosotros creemos que puede hacer todo así nomás porque, o sea, lo hacemos de corazón, ¿no? Pero ojo con eso, ¿eh? Entonces, dice, harás el tabernáculo, le dijo, con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines y obra de hábil artífice. Mire la belleza, ¿no? Lo que Dios, cómo Dios marcaba, ¿no? Cómo Dios marcaba todo y de repente Dios ponía ciertos puntos, ¿no? Y parámetros en la palabra del Señor para que fuesen todo realmente meticuloso. Ahora dice los versículos capítulo 26, a partir del versículo 1, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de la obra primorosa. Vamos a saltar al verso 7, dice, harás asimismo cortinas de pelos de cabra, para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas las harás. Y el verso 8 dice, la longitud de cada cortina será de 30 codos de anchura, y de cada cortina de 4 codos, una misma medida tendrán 11 cortinas. Bueno, equivale a lo que hemos hablado, mis hermanos queridos. Dios bendiga a nuestra querida amiga consierva María Rodríguez Curvelo, guerrera de Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús, que nos bendice desde Devolviendo Vida, New York. Ahí, Dios, vamos con María, estamos clamando fuertemente, está con algunos desafíos de fe muy importante, pero la palabra de Dios promete que los que confían en Jehová, es el Salmo 125, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, María. Dios te bendiga. Ahí bendecimos a nuestra querida amiga María Rodríguez Curvelo. Hermanos queridos, compañeros de la gracia, y el verso 14 nos dice, harás también una tienda cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima, y harás para el tabernáculo tablas de maderas de acacia que estén derechas, dice la Biblia, ¿verdad? Temas tan puntuales, ¿no? Como marca la palabra del Señor, ¿no? Las cubiertas, o sea, las cubiertas de lino eran eran de un hermoso aspecto y eran el resultado de un trabajo, de una artesanía muy fina. O sea, tenían que estar cosidas entre sí. La longitud de la cortina debería ser de 12 metros, representado aquí los codos, 12 metros y medio, por lo cual las 10 cortinas unidas iban a cubrir exactamente la parte superior de los costados del tabernáculo, que se iban a mantener junta con lazos y broches. Entonces, la tercera serie de cortinas fue hecha con pieles de carnero que se iban a teñir de rojo, y la cuarta de pieles de marsopa o de tejón. Ahora, cada uno de los materiales que cubría la tienda tenía un significado simbólico. No era algo solamente para ornamentar o decor o porque era lindo. No, el de la primera cortina era lino finamente cosido con ángeles querubines, artísticamente bordados, y no tocaba el suelo, y su belleza solamente podía contemplarse desde dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Esta cortina no se veía desde el exterior. De la misma manera, nosotros podríamos decir que el atractivo del Señor Jesucristo no se puede ser contemplado por el mundo, no lo contemplan desde afuera, ¿verdad? Él solo puede satisfacer a su propio pueblo, aquel que lo acepta. Entonces es importante que los creyentes le adoren. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos alimentarnos espiritualmente de Él, pero también necesitamos contemplar toda su belleza. Acuérdense del salmista, lo que decía en el Salmo 17, verso 8. El rey David dijo, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme a la sombra de tus alas. Esto
nos va a recordar lo que hemos dicho sobre las alas de los querubines bordados en el lino de la cortina que cubría la tienda. O sea, bajo esas alas divinas es un buen lugar para refugiarnos. Y si usted no encuentra dónde refugiarse, bueno, usted debería adorar a aquel que es digno de recibir la adoración y poder refugiarse bajo esas alas divinas. La segunda serie de cortinas estaba hecha de piel de cabra y tocaba el suelo, ¿verdad? O sea, la cortina nos recuerda el valor de Cristo para los pecadores, porque es simbólica de la muerte de Cristo. Y este es el mensaje que debe ser proclamado hoy a toda criatura. ¿Por qué? Porque en la carta a los Hebreos, en el capítulo del número 9, ¿verdad? Y en el versículo del número 26, vamos a entender que dice: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en el final de los tiempos, Cristo se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, este mensaje de esta cortina representaba lo que el Señor había hecho. O sea, el tabernáculo no estaba hecho al azar. El tabernáculo es la adoración y es lo que representó todo lo que Dios estaba previendo para salvar a la humanidad. La tercera serie de cortinas era de piel de carnero teñida de rojo. Nos va a hablar de la fuerza y el vigor que es de Cristo. Sí, y de la ofrenda que Él representa a sí mismo en esa cruz que fue clavado. Y nos va a mostrar el aspecto exterior de su ofrenda como nuestro sustituto. O sea, la tercera cortina demuestra esa fuerza, ese vigor que el Señor tuvo para poder tomar nuestro lugar. La cuarta serie de cortinas era de pieles de marposa, un animal también parecido, ahora podemos decir, como al delfín, no sé cómo puedo decir. O sea, después de 40 años en el desierto, se deterioraría por el paso del tiempo y el clima, pero siempre protegería lo que está dentro. O sea, nos habla de la vida. La cuarta cortina nos habla de la vida de Cristo ante los seres humanos. Así como la cortina de lino que se encontraba dentro del tabernáculo para mostrar la belleza al creyente, esta cubierta de marsopa no tenía ningún atractivo que revelar. Mire, el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 2, dijo de Cristo: creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz en tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. Por eso decimos que no hay belleza exterior que contemplar del tabernáculo. Y sea el significado de estas cuartas cortinas. Y tenemos que entrar en el lugar santo para ver el atractivo real. El mundo no ve en lo que nosotros vemos. Por eso, hasta que no les ha revelado el Señor a través del Espíritu Santo, ellos no pueden aceptar y nos pueden hasta calificar, ¿no?, de gente desquiciada. Mi querido amigo, si Jesucristo es tu Salvador y Señor, porque has creído en Él como tu Salvador, aceptando su muerte en la cruz en tu lugar, vos también vas a poder experimentar una nueva vida en la que podrías ir descubriendo cada vez más el atractivo de su persona. Ahora, no solamente de su persona, sino de su vida y de su palabra. Y como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el versículo 2, en capítulo 2, verso 9, que esto lo prediqué en Salta el fin de semana, en la iglesia del pastor Aarón: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así, nosotros hoy terminamos nuestro estudio de hoy, nuestro estudio de ayer, perdón, no de hoy,
el de ayer, porque recién pasaron 30 minutos. Pero ahora vamos a saltar rápidamente, ¿no?, a nuestro próximo estudio, claro que sí, en el libro de Éxodo, ¿no?, capítulo 26, porque ayer nos quedamos a medias tintas. Entonces ahora nosotros entramos en esta nueva etapa del estudio, Éxodo capítulo 26, ¿no?, verso 14, y vamos a poder también contemplar lo maravilloso que de alguna forma Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Entonces, mis queridos amigos, compañeros de la gracia, simpatizantes de la fe, usted que está de aquel lado, usted que está viendo este programa, yo le puedo animar realmente a que usted entienda cuán maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Cuán maravilloso es nuestro Dios y cuán grande es el poder de su Dios y cuán grande es la revelación que Dios tiene para usted y para mí, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos ver a través de su palabra todo lo bueno que Dios hace. Dios bendiga a los hermanos de Devolviendo Vida Palomar. Hoy tuvieron el grupo de la escuela misionera y muy bien, escuela misionera, semillas para el campo árido, semilla para el campo árido, no me cambien el nombre. Así que bueno, tienen un hermoso culto, así que le damos gracias al Señor por todo ahí lo que está pasando y cómo los hermanos están trabajando para la gloria de Dios. Entonces, venimos terminando el estudio de ayer y leímos cómo la descripción del mobiliario, del lugar santo, la mesa del pan, dijimos, de la presencia, el candelero, la serie de cortinas que cubrían el tabernáculo, y destacamos la forma, recién, que los colores y el material utilizado iba a prefigurar, ¿no?, la persona y la obra de Cristo en salvación. Entonces, ahora viene la descripción que va a ocupar las tablas y las bases del tabernáculo. Y los versículos 15, ¿verdad?, al 19, nos dicen lo siguiente, del mismo capítulo 26, mis queridos hermanos. Dice de la siguiente manera, dice, y harás para el tabernáculo tablas de maderas de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y un de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrás cada tabla para unirlas una con otra. Así harás las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y de otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, el material de las tablas realmente, o sea, la madera de acacia era durísima, muy duro, y también por ser duro era resistente, parecido, no sé, al roble, al algarrobo, y es prácticamente indestructible. Las tablas estaban recubiertas de oro, había 20 tablas de cada lado, ¿no?, y 10 en la parte posterior del tabernáculo. Esas tablas se fijaron argolladas, o sea, por lo que pasaban unas varas para mantener unida la estructura de la tienda, para que no se cayera obviamente. O sea, todos los detalles del tabernáculo hablan de la persona y la obra de Cristo. No tiene otro significado, porque en la salvación, ¿no?, y a favor del creyente y en la vida cristiana, cada cortina, lazo y elemento del mobiliario va a revelar alguna faceta del Salvador. Así como las barras mantenían unidas las piezas de la estructura, el Espíritu Santo de Dios mantiene hoy actualmente unido a los verdaderos creyentes. De hecho, la Biblia se les dice a los creyentes que tienen que preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la serie de cortinas que cubrían el tabernáculo eran cada una de un color diferente, y cada una de ellas tenía su propio significado. Estaban
el color azul, que es el color del cielo. Estaba el color rojo, que nos habla de la sangre de Cristo. Y otro color era el resultado de la mezcla de azul y rojo, que iba a producir un tono púrpura. Esto iba a simbolizar la realeza. Mire, los materiales en azul y el rojo, que producía un tono púrpura y que simbolizaba la realeza, porque los materiales estos hablaban en azul y rojo, hablan del cielo tocando la tierra, o sea, la humanidad de Cristo. O sea, el significado del tabernáculo siempre fue apuntando al Salvador. El púrpura le describe como rey de los judíos. Y las tablas y las barras y las argollas estaban recubiertas de oro, que simbolizan la deidad del Señor Jesucristo. Entonces, adelantándonos en nuestra lectura, vamos a pasar al versículo 31 y 32. Dice, y también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y serás hecho de obra primorosa con querubines, y le pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las basas de plata. O sea, el velo estaba colgando de 4 columnas. Y nos va a hablar de qué? De la humanidad de Cristo. Las columnas estaban hechas de madera de acacia recubierta en oro, unidas a su base de plata. Y esto nos señala a la deidad controlando la tierra a través de la redención. ¿Verdad que no había capitel en el extremo superior de las columnas? O sea, lo cual lo iba a distinguir de otras columnas del tabernáculo, que estas habían sido simplemente cortadas. Mire, cuando el profeta Isaías, en el capítulo 53 y en el verso 8, hablando de Cristo, nos dice, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? O sea, Jesucristo fue cortado de la tierra de los seres humanos, vivió solo hasta cumplir 33 años de edad, y el velo estaba hecho de lino fino trenzado y constituía la única entrada al lugar santísimo. El velo simbolizaba la humanidad de Cristo. Y cuando él se encontraba en la cruz, entregó su espíritu. O sea que en el momento de su muerte, el velo se partió en dos, representando la fractura entre su espíritu y su cuerpo. Mire, cuando el velo del templo se partió en dos, quedó abierta el acceso a la presencia de Dios. El único camino para llegar a Dios hoy es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Había una sola entrada al lugar santísimo, así como solo hay un solo camino hoy a Dios. El Evangelio, según San Juan capítulo 14, verso 16, está registrado las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, mi querido amigo. Entonces, algunas personas creen que uno puede venir a Dios si es sincero o si pertenece a alguna iglesia. No lo creas. No le creas a nadie. No encontrarás en la palabra de Dios esa forma de pensar en ninguno de esos capítulos. Algunas personas dicen, bueno, así que ¿puedo hacerlo de otra manera? No. El velo que nos provee una hermosa figura en el libro de Éxodo, que muestra la humanidad de Cristo, es la muerte de Cristo la que nos salva. Y su vida intachable, inmaculada, nos condena a la vez. Cuando me presento ante el velo, estoy separado de Dios y condenado. Me veo incapaz de entrar a la presencia de Dios. Por eso el Evangelio según San Mateo, verso 27, capítulo 50 y 50, dice, en el relato de la muerte de nuestro Señor, dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Aleluya. Hermano, queda claro que la muerte de Jesús provee acceso y el velo partido así lo ilustra. Entonces, usted quizás se encuentra hoy alejado, detrás del velo, pensando que algunas acciones en su vida pueden en algún momento llevarlo camino a Dios. Déjeme decirle que bueno, lamentablemente usted está equivocado. Pero ahora vamos a seguir con otro estudio en el capítulo 26. Estamos hablando del tabernáculo y el simbolismo de cada elemento del tabernáculo. Y nuestro verso 36 y 37 nos dice: hará la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Mis hermanos queridos, compañeros de la gracia, este velo o esta cortina conducía ahora al lugar santo, el lugar de adoración, donde se encontraba el candelero de oro, la mesa de los panes de la presencia y el altar del incienso. Nosotros no podemos adorar a Dios de cualquier manera, déjeme decirle esto. Por antigua y tradicional y respetable que sea la forma, no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Usted y yo debemos acercarnos a Él por medio del Señor Jesucristo. Tenemos que acercarnos por un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Acuérdese las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 6, que ya hemos citado hace un instante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En consecuencia, lo que acabamos de leer, ambos velos prefiguran a nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo el tabernáculo completo lo prefigura. Cada símbolo tiene un significado profundo porque Dios ya lo había ideado para su salvación y mi salvación. Dios bendiga a Andrea Gómez, que nos saluda por el Facebook Live. Dice: bendiciones, siervo, Dios te bendiga. Soy Andrea de Tricileta, Chaco. Está muy hermoso tu programa. Siga adelante, fuerza y adelante. Gracias. Que Dios bendiga a Andrea Gómez del Chaco, a todos los amigos del Chaco ahí. Bendiciones del cielo para todos los que están conectados. Entonces, mis hermanos queridos, usted que está quizás escuchando este programa, yo lo animo a compartir el estudio de la Biblia, yo lo animo a revelar las Sagradas Escrituras a cada uno de sus amigos. Seguramente esto va a traer un gran beneficio para usted y para todo aquel que se conecte. Ya han pasado 43 minutos de este programa y llegamos al capítulo 27. Venimos como atrasados porque el día de ayer dejamos nuestro programa sin concluir, pero hoy llegamos ahora al tema, el altar de bronce y cada recipiente, el patio o el atrio del tabernáculo y el aceite para la lámpara. Observe que a medida que salimos del tabernáculo propiamente dicho, hacia el patio, como lo estamos describiendo, o al atrio, los elementos del mobiliario son de bronce ahora. O sea, me voy a referir al altar de bronce y a la pila de bronce. Recuerde que dentro de la tienda todo era de oro. En medida en que uno se acerca a Dios, el énfasis recae en la persona de Cristo. A ir alejándose hacia afuera, el énfasis se pone en la obra de Cristo. Entonces, significado muy profundo, el altar de bronce. Harás también, dice el capítulo 1, verso 1, harás también un altar de bronce, de madera de acacia, de 5 codos de longitud, 5 codos de anchura. Será
cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Y el verso 3 dice, harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, dice la palabra del Señor. Hermanos, el mueble, o sea, los muebles, vamos a decir, los muebles del patio exterior eran de bronce. Iban a representar el juicio al pecado, o el juicio del pecado. Mire, la cuestión del pecado tenía que arreglarse en el patio, antes de entrar al lugar santo. O sea, los muebles del lugar santo eran de oro, lo cual ilustra una comunión directa y un compañerismo con Dios y su adoración inclusive. Así que el pecado no estaba presente en el lugar santo. Él había sido tratado en el patio. El ser humano se encuentra afuera. Si usted me está escuchando por la radio o por cualquier medio que salga esta radio, por la aplicación, por la página web, por nuestra segunda aplicación, por donde usted me esté escuchando esta noche, y aún usted no ha experimentado el compañerismo y la comunión con Cristo, déjeme decirle que usted está afuera. Está afuera. Claro que hay oportunidad para entrar, por supuesto que hay oportunidad para entrar. ¿Y cómo me aproximaré a Dios? ¿O cómo ha de aproximarse usted a Dios? Lo primero que usted necesita es un sustituto que muera por usted. O sea, el hombre puede evitar encontrarse con Dios, pero si quiere tener un encuentro con Él sin morirse, debe tener un sustituto. En aquel tiempo, alguien tenía que morir por él en aquel altar de bronce. Mire, algunas veces este altar fue llamado la mesa del Señor. Fue llamado el altar del holocausto, donde se realizaba el sacrificio, en que la víctima se quemaba por completo. Es el lugar donde Dios se ocupa del pecador. Dios bendiga a nuestra hermana Antonella Baudino, desde Achiras, Córdoba, conectada. Saludos para ella, para su madre y para su hija. Toda la bendición de Dios para toda la gente de Achiras. Tengo mi taza en mi escritorio, en mi hogar, del recuerdo de Achiras. Dios bendiga a toda la gente linda de Achiras. Ya vamos a estar por allá junto al pastor Neisen, también toda su familia. En cualquier momento estamos hablando con él. Bueno, entonces ese lugar donde Dios se ocupaba del pecador nos habla de la cruz de Cristo. O sea, del hecho de que Él es realmente quien murió en el lugar del ser humano. Es lo que el apóstol Pablo expresó en la carta a los Efesios, capítulo 5, en el verso 2. Dice, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como un fragante aroma. Mire, Cristo fue nuestro sacrificio, nuestro holocausto. El altar del tabernáculo fue constituido por hombres, pero siguiendo el modelo que está en el cielo. O sea, la cruz fue el altar del sacrificio elegido por Dios. Y el Señor Jesucristo fue entregado porque Dios, en su presencia, había determinado que Él iba a morir en la cruz. Por lo tanto, fue más que simplemente un hombre bueno. Era el Cordero destinado para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. No había ninguna forma de acercarse a Dios, sino por medio del altar de bronce. Ahí una víctima debería ser sacrificada, reclamada como sustituto. Mire, cuando Juan nos dice en su primer capítulo, verso 29, al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, el apóstol Juan habló de Cristo como el sustituto colocado sobre aquel altar de bronce. En este altar ahora se convirtió en la cruz. Y en aquellas 3 últimas horas en las que descendió una gran oscuridad, Cristo pagó por los pecados del mundo, no de la iglesia sola, sino del mundo.
desde aquí al norte, del norte al sur y del este al oeste. Ese evangelio citado por Juan también dice que todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, dice el capítulo 1, verso 12. Es decir, a los que creen en su nombre. El ser humano no puede adorar, orar o servir a Dios hasta que no pase por el altar de bronce. En aquel tiempo, cada sacerdote, cada levita tenía que presentarse ante el altar. Mire, mi estimado oyente, el camino que pasa por la cruz es el que conduce al hogar divino, a la casa del Padre Celestial. Sin Jesucristo no hubiese pasado por aquel altar de bronce que fue la cruz, no tendremos acceso a Dios. ¿Lo entiende? No hay otra manera, no hay otra forma. Jesucristo no es solo el Cordero que murió por nosotros, es también el Cordero resucitado. El apóstol Juan, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 5, verso 6, relató que en su visión vio a un cordero de pie, como inmolado. El altar de bronce se encontraba en la entrada del tabernáculo y la cruz de Cristo se encuentra frente al cielo. Fue levantada en la tierra, pero no hay entrada al cielo excepto a través de esa cruz. El bronce que cubría el altar nos habla de juicio, del cual ninguno de nosotros podemos escapar. La madera de acacia recubierta de bronce va a ilustrar la fortaleza de Cristo para el sacrificio. Mire, indudablemente esta es una gran figura de la cruz que muchos reconocen, que muchos desconocen, pero que yo hoy se las presento con mucho ánimo y con mucha expectativa, que si usted me está escuchando de aquel lado y aún no ha alcanzado esa cruz, hoy puede hacerlo. Acérquese a la cruz para usted poder tener entrada al cielo. Hermanos, el capítulo 27, del verso 9 al 16 nos dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas, dice, de sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas de sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortina de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de su columna y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas con 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas de su columna, 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, su columna 4 con sus 4 basas. Una vez más, los colores de las cortinas nos van a contar la historia. El color azul era el celestial y nos habla del hecho de que Cristo vino del cielo. El rojo escarlata nos ilustra la humanidad de Cristo, la sangre que Él derramó por usted y por mí. Y el color púrpura era el resultado de la mezcla entre azul y rojo, el color de la realeza, símbolo de la majestad de nuestro Señor. Mire, esta era la cortina para la entrada del patio, por lo cual entraban los sacerdotes y los miembros de la tribu de Leví. Esta entrada medía solamente 2
4,25 metros de alto. Y el cerco alrededor de la parte exterior del tabernáculo medía 45 metros de largo por 22,5 metros de ancho por 2 lados, estando cubierto por un lino blanco todo alrededor. Separaba a los que estaban en el interior de los que estaban en la zona exterior. Gloria sea al Señor en esta noche, que ya no hay separación entre un lugar y otro, y que usted y yo tenemos un acceso directo al trono de la gracia. Y que si hoy, por ejemplo, usted decide aceptar al Señor Jesús como su Salvador, usted va a quebrar toda la barrera de la maldición del pecado. Y la Biblia dice que usted va a poder estar cerca de aquel que murió por usted en la cruz. Pero antes de terminar, yo quiero hablarle de algo también. El aceite para la lámpara. Porque lo cual va a ser la conclusión de este capítulo, que es muy interesante, que muchos, bueno, quizá no tomen en cuenta el simbolismo de los muebles del tabernáculo. Pero hace muchos años leí un libro y hablaba de la oración del tabernáculo. Muy interesante. Ahora, pero es otro tema. Resulta extraño que este tema se suscite especialmente en este lugar, ¿verdad? Y leyendo el versículo número 20 del capítulo 27, nos va a decir lo siguiente: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y dice el verso 21, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Mis hermanos queridos, como ya destacamos, el aceite nos habla del Espíritu Santo de Dios. Y esta es la interpretación que le dio el profeta Zacarías a su visión en el candelero o en el candelabro con un depósito de aceite encima, cuando en su libro, el capítulo 4, verso 6, dijo: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Escuche, la luz que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que toma los asuntos de Cristo y nos los revela. La lámpara encendida que describe el capítulo 27, verso 20-21, nos habla de Cristo. Ahora que todo ha cambiado, es decir, que Él, el Señor Jesucristo, ha regresado al cielo. San Mateo capítulo 5, verso 14, nos recuerda que tu vida y mi vida representan la luz para el mundo. Nosotros no emitimos mucha luz, pero el Espíritu de Dios, el que puede utilizarnos a ambos. Nosotros no somos de emitir mucha luz, pero el Espíritu de Dios que nos utiliza. La primera figura de Cristo que encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, le muestra caminando en medio de 7 candeleros de oro que iban a representar las 7 iglesias. Y uno de los mensajes de esa visión maravillosa del apóstol Juan, prisionero en la isla de Patmos, es que el Señor trata de mantener la luz del testimonio de la iglesia como la luz viva, que continúe encendida en la tierra.
la luz viva encendida en la tierra, y todavía hay gente que alquila locales haciendo la iglesia como kiosquitos y cerrándola cuando de repente dice no, porque esto y el otro y aquello, manchando el testimonio de la luz viva de Cristo en la tierra, que es la iglesia. Pero en ese pasaje, Cristo está ocupando sí, de la vida de aquellos que realmente le pertenecen. Y también voy a decirle algo sobre los elementos del mobiliario que aún hemos mencionado. Y uno de esos es el altar de incienso, que se encuentra mencionado en el capítulo 30 de este libro. Está colocado delante del velo, o la cortina que lleva al lugar santísimo, donde, como ya dijimos en un programa anterior, se encontraba el arca de la alianza. Y tal como encontramos en aquel santuario que era transportable al tabernáculo, si en la actualidad uno desea adorar a Dios verdaderamente, tiene que acudir, figurativamente hablando, a ese altar de incienso. Recuerde que el incienso en la Biblia puede ser usado como un simbolismo de adoración que se eleva hasta la misma presencia de Dios. Aleluya. Mire, ¿está usted orando para que ese incienso suba de su casa a la misma presencia de Dios? ¿Está usted siendo luz para iluminar y ser el testimonio vivo de Jesucristo en la tierra? Y por último, otro elemento del mobiliario que aún no les dije es la pila de bronce. Aquella pila permitía que alguien que se disponía a adorar a Dios pudiera lavarse y quedar limpio, ya que los sacerdotes deberían quedar libres de toda impureza. Y continuando con el elocuente simbolismo de los muebles del tabernáculo mencionados en este capítulo maravilloso, y pensando en la aplicación práctica que les podemos dar a nuestra situación hoy en el mundo actual, usted y yo podríamos decir que en el altar de bronce que señalaba el sacrificio de Cristo en la cruz, cualquier persona puede recibir a Jesucristo como su Salvador y será salvo. Y como los antiguos sacerdotes, en la pila de bronce el creyente puede lavarse de toda impureza que se contraen durante la vida en este mundo y ser limpio, progresiva y continuamente, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, todo aquel que dé ese paso de fe en esta noche quedará aceptado para entrar en la presencia misma de Dios, donde usted realmente ahí podrá expresar ahora su gratitud y su adoración. ¿Se anima? Vamos a este tema musical y ya seguimos en vivo para finalizar esta noche con nuestro programa, que nos enlazamos de ayer y hoy. Ya ha pasado 1 hora y 3 minutos de programación. Tú te diste por mí, lavado en esa cruz, cargando mis pecados. Cuánta angustia y dolor padeciste tú por mí. Esa muerte en la cruz no te pudo detener. Tu amor me ha cautivado y tu presencia
presencia está aquí. Tu amor me ha cautivado y tu presencia me ha llenado y estás aquí, tu presencia está en mí. Oh mi Cristo, el programa que es parte de tu vida. Continuamos con Devolviendo Vida. Devolviendo Vida. Por Radio Devolviendo Vida 105.1. Y así, mis estimados compañeros de la gracia, simpatizantes de la fe, ya estamos terminando esta descripción poderosa de todo el mobiliario del templo. Seguramente mañana vamos a seguir con más descripciones de este libro maravilloso, que es el libro de Éxodo, que todavía nos queda bastante por recorrer, y espero que usted pueda consagrar su vida a través de la palabra de Dios, porque es el único camino, ¿verdad?, que nos va a llevar a congregarnos, a estar en comunión con el grupo de creyentes, a poder seguir caminando en fe, a edificarnos en la gracia y a poder encontrar el real sentido de su palabra. Así que de esta manera me voy a despedir y usted queda hoy realmente expuesto a poder recibir por fe a nuestro Salvador, y así va a quedar aceptado para poder entrar en la presencia misma de Dios, donde usted va a poder expresar todos los días su gratitud y su adoración. Si usted lo hizo así, yo lo espero este jueves en Tapalqué 121 a partir de las 19 horas en Devolviendo Vida Barrufaldi, y también lo espero este viernes aquí en Diagonal de Mayo 3219 en Devolviendo Vida William Morris. Este sábado vamos a estar en el anexo de Devolviendo Vida Palomar, Carlos Gardel 335. Vamos a estar con los hermanos, así que lo espero también a partir de las 19 horas. Buenas noches, Sixta, Dios te bendiga. Y el domingo lo espero a las 16 y a las 19 horas aquí en Diagonal de Mayo 3019. Venga a recibir de Dios y usted pueda también convertirse en una persona bendecida por la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos queridos, los bendigo. Se viene la Convención Nacional 3, 4 y 5 de octubre aquí en Hurlingham, y llegamos de una confirmación del pastor Ronaldo de las Asambleas de Dios de Río de Janeiro, mi amigo, mi compañero de gracia. Vienen los hermanos también de Remanente de Bolivia, gloria a Dios, y los hermanos de Devolviendo Vida Salta. Vamos, ahí vamos a estar esperando a los hermanos del Chaco también y de Corrientes de Misiones. Toda la bendición de Dios para todos los amigos. Los esperamos y buscar información, pedir información. Seguramente vamos a estar pasando toda la información sobre la convención. Dios bendiga a todos. Nos despedimos hasta mañana. Como siempre le digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Te cerraron una puerta, olvídate. Dios te abre un portón. Chau, hasta mañana. Nos vemos mañana en una nueva edición de Devolviendo Vida a través de la 105.1 FM Devolviendo Vida, que son a las 24 horas. Llegamos al final. Hasta un nuevo programa. Lunes a sábados, desde las 23 horas. Devolviendo Vida. El programa que es parte de tu vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Podés seguirnos en www.devolviendovida.com. Bendecida semana para todos. Aunque las estrellas no brillan.
aunque las estrellas no brillen. El sol también se oculte, aunque el viento sople en contra y las aguas no me quieran saber.